La una en punto repasa la actualidad en directo aquí en Jaque y tenemos en nuestro plató, que era su plató, a Mayalen Iriarte, bienvenida, portavoz de Euskal Herria Bildu, en este plató además. En este plató. Ha trabajado mucho en este plató. ¿Qué tal se adapta a la vida política? Bueno, pues no es fácil. He pasado 30 años en este plató y en otros de esta casa. Me he dejado la primera juventud, la segunda y la tercera, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, bueno, ahora me coloco en otra situación y tengo que aprender mucho y soy muy consciente de ello. Y bueno, todos los aprendizajes pues cuestan. He abandonado un terreno en el que, bueno, pese a todo, ya había adquirido una situación de confort y en el que, bueno, pues aunque cada día un periodista cuando se enfrenta a cualquier tema normalmente tiene una especie de bola en el estómago, pues bueno, ya hay ciertas mecánicas y ciertas cosas que uno domina y sabe salir de ellas, y ahora todo es nuevo y ahora todo es distinto, y ahora además tengo la responsabilidad de haber sido elegida por miles de ciudadanos a los que tengo que responder. Ya. Y ser representante, bueno, yo me considero de todos los, en el sentido que, bueno, pues Estamos a principio de legislatura y se da la circunstancia de que no hay unas mayorías claras, que el propio gobierno necesita diferentes apoyos. ¿Dónde pondría usted de los temas que se han ido suscitando el foco? Tenemos, no sé, paz y convivencia, tenemos autogobierno, tenemos el bienestar social. Pues en esos tres han sido los tres grandes temas en los que hemos pivotado nosotros la campaña, pensando que efectivamente eran los temas fundamentales para esta legislatura, y creo que son los tres temas en los que tenemos que insistir y trabajar, y creo que lo hemos dicho desde el comienzo. Nosotros estamos dispuestos a hacer grandes acuerdos con diferentes partidos políticos. En principio emplazamos a Podemos y al Partido Nacionalista Vasco, pero desde el principio dije que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular también podían entrar en diferentes acuerdos con Euskal Herria Bildu. Creo que lo vamos a poder conseguir, y es en esos tres terrenos en donde pues haremos hincapié y estamos trabajando pues para que se den pasos que no se han dado hasta ahora en otras legislaturas. A ver, empezando por la cuestión del nuevo estatuto. ¿Basta con tres o necesariamente hay que sumar al Partido Socialista en ese acuerdo para que tenga, digamos, amplia base y solidez? Bueno, pues a mí me parece que basta con que la mayoría de ese Parlamento lo apoye. Efectivamente, si se suman más fuerzas a ese acuerdo, pues será un acuerdo que satisfaga a mayor número de ciudadanos y ciudadanas. ¿Veo posible? Empecemos a trabajar, porque, mire, si nos ponemos una barrera antes de empezar a trabajar, si empezamos a pensar si será posible o no, vamos a ponernos a trabajar y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Y si no llegamos a un acuerdo, bueno, pues veremos quiénes o quiénes no tenemos capacidad de llegar a acuerdos, y si esos acuerdos son no mayoritarios. Yo lo primero que quiero es ponerme a trabajar. El otro día, en la comparecencia de Josu Erkoreka en la comisión, explicando los planes para esa legislatura, le dijo usted: bueno, si vamos con un nuevo estatuto allí y nos dicen en Madrid que no, que es previsible, ¿qué van a hacer ustedes? Le preguntó eso al PNV. Yo le pregunto, ¿y si volviéramos de Madrid con ese texto que nos ha aceptado, qué haría Euskal Herria Bildu? Pues Euskal Herria Bildu, nosotros cuando le planteamos esto al Partido Nacionalista Vasco, partimos de la base que hemos hecho ese trabajo previo juntos y hemos ido a Madrid y nos lo han echado para atrás. Tendríamos que volver a decidir cuál es el camino más adecuado para dar pasos en la dirección que hemos acordado en ese Parlamento y la dirección que han refrendado los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. Lo que nosotros queremos decirle con esto al PNV es que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con el plan Ibarretxe, que se volvió de Madrid y el plan se metió en un cajón. Vamos a pensar qué vamos a hacer al día siguiente. Ellos nos dicen muchas veces, y entonces ustedes empezarán a dar pasos unilaterales como Cataluña. Nosotros hemos dicho que acordemos cuáles pueden ser los pasos que demos al día siguiente y que no quede en este viaje de ida, porque el viaje de ida más o menos... Ya, pero es que me da la sensación de que nadie tiene plan B ante una cosa que es además relativamente previsible que pudiera pasar. Bueno, el plan B pasa, yo creo, por empezar a dotarnos de estructuras de Estado, que algunas las tenemos y otras todavía no las tenemos, y tenemos que ir configurándolas de manera que si efectivamente... Eso es muy catalán, lo de las estructuras de Estado. Sí, sí, es muy catalán o muy del que quiera constituirse en Estado. Una colectividad que quiera constituirse en Estado tiene que haber previsto cómo lo va a hacer, cuáles son
partidas económicas que va a utilizar para una u otra cosa y cómo va a ser para cuando eso que él espera que ocurra, o cuáles son los pasos que se pueden dar en ese sentido. ¿Cómo trabajaremos en ese sentido? ¿Cómo cerramos ETA y las consecuencias que todavía tiene? Bueno, situación de los presos, desarme... ¿Cómo traemos la paz a Euskal Herria? Sería yo... No estamos en paz, lo dijo usted el otro día, creo que, llamó la atención, no estamos en paz. Yo creo que cuando se dice esto de la paz, bueno, pues nos dejamos de lado algunas cosas y creo que tenemos que hablar de una paz total para Euskal Herria y tenemos que hablar efectivamente del desarme de ETA, pero en primer lugar tenemos que hablar de las víctimas, de todas las víctimas, de que todas las víctimas se sientan reconfortadas porque todas ellas hayan obtenido verdad, justicia y reparación. Tenemos que hablar del desarme de ETA, tenemos que hablar de presos, tenemos que hablar de torturados, tenemos que hablar... Ya han pasado 5 años. De militarización. ¿Así? Sí. Euskal Herria Bildu esta misma semana va a presentar un plan amplio, en principio que lo quisiéramos llevar a la ponencia de paz del Parlamento Vasco para discutir allá con los demás partidos políticos, un plan que creemos que puede ser el que dé carpetazo definitivo a esta cuestión. Es un plan que le ofrecemos a la ciudadanía de Euskal Herria, a los hombres y mujeres de Euskal Herria, que yo creo que están deseosos de que este capítulo lo cerremos y lo cerremos bien. ¿Hay alguna cosa que aporte novedad respecto a lo que se ha venido hablando o es un compendio de cosas que ya se han intentado? Bueno, novedad es que exista el plan, que sea un plan que lo queramos Digo, por avanzar algo de que, pues sí, vamos a ir por aquí. Consensuar y discutir con las demás formaciones políticas. Probablemente lo presentaremos el próximo domingo y detallaremos exactamente cuáles son los puntos más importantes. Vale, me voy a girar ahora a ese lado de la mesa porque tengo a Laura Garrido y además es importante saber si finalmente el Partido Popular estará o no en esa comisión. Voy a pedir brevedad porque la ha entrevistado Ismael. Sí, lo que pasa que ahí le quería hacer una pregunta a María Elena. Nosotros hemos puesto unas exigencias que son las que hemos puesto siempre encima de la mesa. En la ponencia de paz y convivencia se constituyó en la novena legislatura se intentó constituir con un mínimo suelo ético consensuado por todos los partidos, provocó eso la extinción de Aralar, y en ese mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante, construir la paz y la convivencia tan necesaria después de tanto sufrimiento en esta tierra, le pregunto a Mayalen si hay algún tipo de reflexión, de autocrítica por parte de H. Bildu, y ella como portavoz, a ver si me puede responder, para que podamos suscribir todo ese suelo mínimo ético que fue ya un acuerdo hace 2 legislaturas y podamos tener ese punto de partida en la ponencia de paz y convivencia. Hace 2 legislaturas fue así, la legislatura pasada esa ponencia estuvo congelada y yo creo que tenemos que dar pasos para avanzar en este terreno. Euskal Herria Bildu desde su formación ha dejado muy claro en este terreno que las vías de trabajo son las políticas y democráticas únicamente, y los partidos que suscriben Euskal Herria Bildu lo tienen también por escrito, haciendo especial referencia a ETA, que es por lo que siempre se nos pregunta, aunque hay muchísimas otras cosas a las que tenemos que atender cuando hablamos de paz. En ese sentido, yo lo que le pediría al Partido Popular es que no se enroque en palabras, que se vuelve a enrocar y que no se quede fuera de esa ponencia, que venga a esa ponencia a trabajar con los demás partidos políticos y que efectivamente demos pasos para dar carpetazo a este tema. Mira, pues sobre este asunto también ha hablado hoy Íñigo Iturrate, parlamentario del PNV, instaba al Partido Popular a no quedarse fuera de esa ponencia. Esté el Partido Popular o no en la ponencia se va a poner en marcha y yo espero al final pues se imponga el sentido común y acabe participando. No nos parece una postura lógica, más allá de mantenerse en el error de hacer por una parte postureo y por otra casi utilización, ¿no? de continuar con una inercia con la que hay que romper, ¿no? Que es la utilización de la violencia, del terrorismo, de las víctimas, pues para hacer ventajismo político.
previsible ahora es que también esté el Partido Socialista, que entonces se marchó porque se marchó el Partido Popular. Yo creo que estará el Partido Socialista, será muy interesante que el Partido Socialista esté en esa ponencia, estará Podemos, estará el Partido Nacionalista Vasco, estará Euskal Herria Bildu y yo espero que también esté el Partido Popular, lo digo en serio. Yo creo que tenemos que hacer un camino juntos. El Partido Popular sabe qué consecuencias le ha traído atascarse en palabras y lo importante es hacer el camino y en ese camino llegar a una conclusión en la que todos y todas las ciudadanas de Euskal Herria se sientan cómodos y todas las formaciones políticas que lo representan también. La cuestión de la RGI, que está creando además mucha polémica. El otro día, creo que podemos escuchar, ¿no?, a la consejera Artolazabal, que anunciaba que va a hacer una especie de radiografía de lo que es el servicio y a partir de esa radiografía elaborar una nueva ley de la RGI. Otro de los objetivos principales para esta legislatura será el normalizar los procesos de tramitación de la RGI, de forma que se homogeneice y optimice el trabajo de todas las oficinas de Lanbide y se mejore la organización interna para garantizar el cumplimiento de la normativa. Bueno, lo raro es que no tengamos un diagnóstico hecho de la RGI, ¿no? Bueno, pues lo raro es eso y probablemente tendremos que hacerlo y tendremos que hacer un diagnóstico certero, pero en todo caso lo que yo pienso sobre este tema es que no tenemos que hacer la demagogia que se viene haciendo una y otra vez en torno a este tema. Cuando hablamos de que el gobierno vasco destina el 70% de su presupuesto a justicia social, estamos hablando que destina para la RGI y para otras ayudas solamente el 5%. Cuando hablamos de quién percibe la RGI y siempre los asimilamos con vagos, maleantes y demás. Bueno, son los generales, eso solamente lo ha hecho alguien, ¿no? Eso, pero es un mensaje que luego suele calar muy fácil y que es, por eso le digo que tenemos que hacer una pedagogía con mucho cuidado a ese respecto y decir muy claro que quienes perciben esas ayudas son generalmente pensionistas y gente que con su trabajo no llega a fin de mes a encender la calefacción, por otra cosa que por otra parte no es difícil porque claro, con los precios de la energía pues no está la cosa fácil. En todo caso le diré que Euskal Herria Bildu apuesta por que se controle cada uno de los euros que gasta la administración pública en la RGI o en cualquier otra cosa. Me parece en todo caso que hay que hacer una pedagogía muy clara en torno a este tema, decir las cosas muy claritas, porque luego vemos cómo discursos como estos calan de una manera u otra. Bueno, estamos viendo otros movimientos que pasan en Europa y en el mundo sobre planteamientos equivocados y que no responden a la verdad. En todo caso, efectivamente, optimizar y mejorar todos los servicios que podamos tener entre manos es lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tenemos que hacer. Recuérdenos qué es lo que proponía Bildu en el programa electoral en este capítulo, porque lo que proponía era rebajar los años de empadronamiento para poder acceder a la RGI. Y rebajar la edad. Se mantenía, ¿no? Y rebajar la edad de los que pudieran percibir. Bueno, recordar usted que el gobierno de Patxi López rebajó el 7% de la RGI y que el gobierno de Iñigo Urkullu lo dejó tal como estaba, aunque mientras Patxi López era el lehendakari, bueno, pues protestó más de una vez. Ahora, con esta trampa que nos ha hecho el Partido Popular con elevar el salario mínimo interprofesional al 8%, sí señora Garrido, sí, y a continuación sacarse un decreto de la manga y entonces aplicarlo solo a dos, pues bueno, pues entre el 7 y el 8 creo que dan 15. En todo caso, lo que sí está claro es, porque eso también ha habido alguna discusión sobre qué hay que vincular la RGI. Si ha vinculado al salario mínimo o al IPC. Bueno, pues desde luego la ley es muy clara al sentido y en ese sentido, pues si tenemos que cambiar las cosas habrá que hacer una nueva ley y cumplir lo que la nueva ley dice. En todo caso, aparte de pedir que volviera a las cifras de cuando Patxi López era el lehendakari, nosotras y nosotros hemos pedido que sea suficiente un año en el padrón y que sea suficiente. ¿Han cuantificado cuánto vale eso? Pues sí, ahora mismo no me acuerdo de las cifras. ¿Fue esa una de las dificultades, por ejemplo, para llegar a acuerdos generales, digo, con el PNV? No. ¿No estaba ahí las dificultades en cuestiones económicas? No, las dificultades eran otras. ¿Cuáles fueron las dificultades? Yo creo que con el PNV podíamos haber llegado a muchos acuerdos y podíamos haber llegado sobre todo a muchos puntos intermedios en muchísimas materias. Yo creo que
el Partido Nacionalista Vasco ya había decidido que quería hacer un gobierno con el Partido Socialista, cosa que entiendo perfectamente, y entonces, bueno, no hubo manera ni de entrar a detallar otras cosas. ¿Qué tienen que tener los presupuestos que elabore el gobierno para que los apoye Euskal Herria Bildu? Pues tienen Al margen de la negociación que luego se vaya a abrir, pero ¿qué punto de partida tiene que tener? Pues que no haya recortes, que no tengan recortes, sobre todo para las personas que más necesidades tienen en este país, y a partir de ahí podremos hablar y podremos llegar a entendimientos y a términos medios en muchísimas cosas. Nosotros se lo hemos dicho antes de ahora al PNV, se lo volvemos a decir, pero tenemos que llegar a esa base de... Euskal Herria Bildu también apostaba mucho por incrementar la plantilla de los servicios públicos, el funcionariado. Esta noticia le va a gustar, entonces. Bueno, digo yo, no sé. Blanca Sáez, la consejera de Seguridad, anuncia 1000 plazas más de ertzainas. Ese es el objetivo que tiene el Gobierno en esta próxima legislatura, pero también ha dicho que lo primero que hará al reunirse con el ministro de Interior, con Zoido, es pedirle la retirada de los recursos contra las 2 últimas promociones de la Ertzaintza, para precisamente conseguir ese objetivo. Tenemos que llegar al término de la legislatura con una previsión planificada de 3 convocatorias más, la 27, la 28 y la 29. 3 convocatorias hasta alcanzar la incorporación de no menos de 1 millar de nuevos y nuevas agentes a la escala básica de la Ertzaintza. Ya no podemos sufrir más injerencias. Las bajas por jubilación que están previstas exigen actuar con responsabilidad. Bueno, no sé si son estas plazas las que reclamaba Euskal Herria Bildu, eran otras, también estas, ¿no? También estas, no tenga usted la menor duda. Vale. Estas, las de maestros y maestras, las de médicos, enfermeras, etcétera, ya ve qué problema tiene y qué problema nos plantea la consejera. Una cuestión de recursos. Una cuestión de recursos, que España le dé permiso o no, hasta para decidir cuántos ertzainas o cuántos médicos vamos a tener y cuánto les vamos a pagar. Es una cuestión muy seria. El día pasado el consejero Erkoreka nos decía que pusiéramos pie en pared, y mire, el Partido Popular y Euskal Herria Bildu respondió en el mismo sentido, claro que con objetivos distintos, ¿no? Pero en todo caso coincidimos. ¿Qué le respondieron? Le respondimos que pie en pared, no, que desde luego Euskal Herria Bildu, que los 2 pies sobre tierra y avanzando para poder llegar a otro estatus, porque el consejero Erkoreka nos dejó muy claro cuáles son las erosiones que ha tenido el Estatuto de Gernika. Él, sobre todo, nos puso ejemplos en los que el Tribunal Constitucional ha erosionado de manera, diría yo, que muy contundente ese estatuto. Hay otros muchos más informes, como el informe Zubia o el informe que el propio gobierno vasco pidió en 2014 y que se publicó en 2015 y 2016 sobre los perjuicios que ha tenido el Estatuto de Gernika porque no se han traído a Euskadi todas las competencias, o porque el Tribunal Constitucional ha actuado afectando además a lo que es la piedra clave, que es el concierto económico. Entonces, bueno, nos pidió resistencia, que nos resistiéramos. El Parlamento Vasco ya ha hecho ese ejercicio, usted lo ha contado también como periodista. Es por eso, ejercicio ya lo hizo, es por eso que qué transferencias quedaban pendientes, había un acuerdo general. Es por eso que yo le dije al señor consejero que bueno, en el Parlamento Vasco volveríamos a hacer ese trabajo, y volveríamos a hacer los trabajos que nos correspondan, pero que también tiene que ser el Gobierno el que, más allá de tutelar los trabajos que se hacen en el Parlamento, tiene que hacer también algo. Quiero decir, él es consejero de Gobernanza Pública y de autogobierno, y quien tiene un nombre tiene que tener, bueno, Izana Teizena. A ver, Guillermo, pregunta para nuestro invitado hoy. Sí, hola Mayalen. Egunon. Sí que tendría dos cuestiones diferentes entre sí. Iría un poco al inicio de la entrevista que te ha hecho Xavier. Es decir, si se va con un nuevo estatuto, con un nuevo texto, un nuevo estatus, como le queramos llamar, va a haber un choque con Madrid. Esto es evidente que se va a producir.
a lo mejor si se va con un nuevo estatuto no hay un choque. A lo mejor si se va con un estatuto que plantea un nuevo estatus, entonces se puede chocar. Puede haber un choque. Habrá que decidir con qué se va. Mi pregunta es muy concreta. Durante la campaña electoral yo oía mucho a Otegi hablar de la vía catalana. Después he visto cómo Bildu ha suavizado mucho más la vía catalana. ¿Creéis de verdad desde Bildu que la vía catalana de unilateralidad es la vía a seguir? Bueno, la vía catalana es la vía catalana. Cataluña tiene unas características concretas, un recorrido que ha hecho hasta ahora de una manera concreta y con unas necesidades concretas. Y la vía vasca tendrá que ser otra diferente y adecuándose a las necesidades que tenemos nosotros. En cuanto a la unilateralidad, bueno, pues a lo mejor sí, tendremos que pensarlo muy bien. Como decía antes, lo ideal sería que pudiéramos acordarlo con otras fuerzas que piensan como nosotros o parecido a nosotros en este sentido. En todo caso, es posible que Cataluña haga un referéndum de independencia este año. Y a mí me gustaría saber cómo nos pone a las ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria ese referéndum y cómo pone en conjunto el Estado español, si eso va adelante. Habla Íñigo Urkullu de que la independencia es un término del siglo XIX. No sé si se olvida de que en el 20 se independizó Noruega y que desde luego Escocia vuelve a pedir un referéndum al respecto. Mire, yo estoy bastante de acuerdo con las palabras que el pasado domingo decía el Lehendakari Ibarretxe en la prensa, en la que decía que independencia, interdependencia, pero no dependencia. Efectivamente, en la Europa de hoy en día, probablemente pues todos los países, todos los estados tengan alguna interdependencia con algunos otros poderes, que en algunos casos además quisiera saber yo cuánto de democrático tienen en tanto en cuanto desde luego escapan al control de los ciudadanos y ciudadanas que puedan votarlo. Pero eso sí, lo que nosotros queremos plantear es no tener ninguna situación de dependencia con ningún otro país. Tengo la suerte de que es periodista y entonces va a entender perfectamente. Está el ministro Nadal hablando de la subida de la luz. Está por ahí, ¿no? El ministro Nadal respondiendo. Preguntas. Sí, tener disponibilidad para entrar en el sistema. Otra cuestión es que vayan marcándolo a determinados precios. Entran siempre las más baratas, primero, como es lógico. ¿Para qué sirve esto que les estoy diciendo? Para que haya más capacidad y oferta de esas centrales de ciclo combinado, porque se están nutriendo de una materia prima, de un gas, que transforma la electricidad en mejores condiciones. Sí. Está respondiendo a las preguntas. Claro, está intentando explicarnos cómo funciona una subasta que es imposible de entender. O sea, aunque nos pongamos a estudiarlo, yo lo he intentado varias veces. Lo ha explicado un poquito el experto antes. Al final entran todas las producciones de las diferentes formas de producir energía, es un pool donde entran pero marcan el precio que les interesa, el de la que son las más caras, claro. Ya, siempre el más caro. ¿Por qué? Porque tienen el... A ver, que siga respondiendo, a ver si aprendemos algo. España empieza a ser ya mucho mejor en viento, el agua está muy mal. El agua todavía estamos en unos niveles muy bajos. Las medidas de gas, pues lo mismo, son medidas que ayudan a reducir el precio. Pero claro, si mantenemos el precio igual que el día anterior o la semana anterior, si sigue habiendo tensión de precios internacional, estamos en récord histórico, ha subido bastante más el gas que el petróleo, precisamente por escasez de oferta. Tenemos también problemas en las plantas licuadoras, las que convierten de gas a gas licuado en Argelia, lo cual obliga a que el suministro a España... Yo tengo la sensación de que el ministro está hablando como si fuera de una eléctrica. Es decir, me está explicando por qué la eléctrica nos cobra más y no está haciendo una defensa del consumidor, que sería decir, les voy a decir a las eléctricas que no se pueden poner de acuerdo para tarifar. Estoy de acuerdo con usted. De todas maneras, solo estamos oyendo 10 segundos de una comparecencia que me imagino que es bastante larga. Pero es que le he oído antes al ministro. Ya, las explicaciones que ha dado yo creo que es escandaloso y es otra razón para marcharnos. Yo creo que si algo no le falta a este ministro es formación en la materia y la tiene acreditada. Yo no digo que le falte... Por lo tanto, yo me remitiría a las explicaciones que ha dado él y oír toda la comparecencia. Yo no le quito yo, que aquí podemos ser todos expertos, pero el experto me da la sensación de que ser. Permíteme simplemente una pregunta. ¿Por qué hay 25 o 30, creo que en torno a 30, entre ellos dos expresidentes de gobierno y exministros en los consejos de la administración de las eléctricas? ¿Cuál es la explicación? No, es que tiene que haber alguna explicación y no es la profesional. Ya, pero es que tiene que haber alguna explicación y no es la profesional. Vale, seguimos hablando de esto, hoy ha habido reunión en Ajulianea, dicen que protocolaria, entre el Lehendakari Urkullu y Javier Andrés, ahí les vemos. Protocolaria, pero han estado hora y media, Han estado hora y media, lo comentamos enseguida.